¿Cómo se calculan los 5 años de duración de tu contrato de alquiler de vivienda? ¿A partir de qué momento comienza a correr dicho plazo? ¿Y cómo contestar al propietario en caso de que te pida la vivienda o que te quiera echar antes de tiempo? Si todavía no me conoces, mi nombre es Tito, soy abogado de La Coruña y fundador de modelosycontratos.com, y sin más preámbulos, vamos ya con el vídeo. Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Modelos y Contratos. Hoy vamos a tratar este tema tan controvertido, amigos, porque hay muchísimas dudas en torno a cómo calcular los 5 años en el contrato de alquiler de vivienda, y lo vamos a hacer en 3 situaciones diferentes, analizando 3 contratos, como es el contrato de alquiler de vivienda, el contrato de temporada cuando se transforma en habitual y el contrato verbal. De esta manera vas a saber exactamente cómo calcular el plazo de los 5 años de duración de tu contrato de alquiler o 7 años si el arrendador es una persona jurídica, una empresa, una inmobiliaria, etc. Y también, lo más importante, cómo hacer para contestar al requerimiento que nos haga el propietario, a la solicitud del propietario para abandonar la vivienda antes de tiempo o porque nos quiera echar por cualquier motivo. Entonces, pues a través de un modelo que os voy a comentar en este vídeo, podréis contestar al propietario para continuar en la vivienda, para seguir en el contrato y ejercer vuestro derecho de duración mínima legal. Número 1, comenzamos con el contrato más corriente, que es el contrato de alquiler para vivienda habitual del inquilino, y aquí no hay grandes dudas. El plazo de duración de 5 años o de 7 años comienza a correr a partir del inicio del propio contrato. No es la fecha en la cual se firma el contrato, que comúnmente puede coincidir con la fecha de inicio, sino con la fecha en que se inicia la duración del contrato. El plazo de los 5 años comienza con el inicio del propio contrato, que frecuentemente está en la cláusula de duración del mismo. Por lo tanto, aquí, como digo, no hay grandes dudas, y tener en cuenta que el día de la celebración del contrato, el día de la firma, no tiene por qué coincidir con el inicio de la duración del contrato, ya que muchas veces firmamos los contratos antes de que comience el arrendamiento y por lo tanto esto lo tenemos que tener claro. La fecha de los 5 años comienza a partir del inicio, que lo vemos normalmente en la cláusula de duración. Ahora pasamos a la parte que más duda genera, que son las prórrogas, las renovaciones o los nuevos contratos que se firman después. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque si se trata de una prórroga, por ejemplo, de aquel contrato que se firma por un año inicialmente y luego se va prorrogando año tras año hasta que alcanza la duración de 5 años, bueno, pues la duración se mantiene la inicial, la que tenía el contrato original, y lo único que van a hacer las prórrogas es permitir que el contrato se siga prorrogando anualmente hasta alcanzar la duración de 5 años o de 7 años si el arrendador es una persona jurídica. Pero si lo que se firma es un contrato nuevo, entonces, pues a partir de ese momento empezará nuevamente a contarse los 5 años del alquiler. Esto hay que tenerlo muy claro, no es lo mismo una prórroga del contrato que la firma de un contrato nuevo, porque en el contrato nuevo el plazo comienza otra vez a contar. Es muy importante que tengáis claro estos conceptos, porque yo en la práctica profesional veo muchísimos casos en los cuales los propietarios hacen firmar a los inquilinos nuevos contratos antes de que se cumpla el plazo de los 5 años. Bueno, pues si esto ocurre, el cálculo de los 5 años comienza nuevamente a contarse desde ese último contrato firmado y no desde el primero. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. No es lo mismo firmar un documento de prórroga que un nuevo contrato. Quedaros con esto. Aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis acceso al modelo para poder contestar al propietario, al casero, en caso de que quiera solicitar la vivienda antes de tiempo, que quiera echaros o que solicite la vivienda por necesidad cuando realmente no existe tal necesidad. Entonces, aquí abajo, como digo, en el enlace tendréis acceso a la página web donde tenéis el modelo de escrito para contestar al propietario y para comunicar vuestra voluntad de continuar en la vivienda hasta que se cumpla la duración mínima legal, que como sabéis es de 5 años, y si el arrendador es una persona jurídica, si es una empresa, si es una inmobiliaria, bueno, pues aquí serían 7 años. Por tanto, abajo en la descripción tendréis el enlace para acceder al modelo.
Pasamos ya al número 2, que es el contrato de temporada cuando se transforma en habitual, porque el simple contrato de temporada, el simple contrato temporal, no exige una duración mínima legal, ya que es la que libremente estipulan las partes. Por lo tanto, vamos a hablar de aquel contrato que comienza siendo temporal y luego se transforma en habitual. En estos casos, si el arrendamiento comenzó con un contrato de temporada y después se transformó en habitual sin que ninguna de las partes dijera nada, entonces el cómputo para calcular los 5 años se inicia desde el primer contrato temporal. Sin embargo, hay muchas veces que ocurre, que esto es lo normal, que cuando tenemos un contrato de temporada y se quiere transformar en habitual, pues se firme alguna prórroga, algún anexo, algún documento que especifique este cambio, y también ahí el inicio de la duración, el cómputo empezará a correr a partir del primer contrato de temporada. Pero cuando se realiza un nuevo contrato, para transformarlo en habitual, es decir, tenemos un contrato de temporada y después firmamos un contrato de arrendamiento de vivienda para uso habitual, entonces el cómputo de los 5 años comenzará a correr a partir de la firma de ese nuevo contrato. Anteriormente en este canal os expliqué el caso de aquel contrato de temporada de 12 meses que el juez declaró ilegal. Si no lo habéis visto, pues ir después de ver este vídeo para que os quede claro también este concepto, porque en aquel momento el juez declaró ilegal y le dio la razón al inquilino y permitió que continuara con el arrendamiento durante 5 años, y el cómputo para contar estos 5 años empieza a correr desde el último contrato de temporada firmado. Por lo tanto, si queréis ver ese vídeo, que os lo recomiendo porque además fue un caso que para mí es muy importante, porque al final se termina declarando la ilegalidad de un contrato de temporada, ya que el inquilino tenía derecho a continuar en la vivienda porque no existía una causa de temporalidad, sino que ese contrato se hizo de forma fraudulenta para vulnerar los derechos del inquilino. Por eso es que os recomiendo que después de ver este vídeo vayáis a ver aquel, que os dejo aquí el enlace y también en pantalla para que no os lo perdáis. Número 3, pasamos al contrato verbal. Aquí tampoco hay dudas acerca de cuándo comienza a correr el plazo de los 5 años, porque es desde el primer día de la ocupación de la vivienda, es decir, cuando se realiza un contrato verbal, es decir, cuando las partes se ponen de acuerdo en realizar un arrendamiento pero no está por escrito, bueno, pues a partir del primer día en que el inquilino comienza con la ocupación de la vivienda, bueno, pues ahí es el inicio para el cómputo de los 5 años. Yo personalmente nunca recomiendo los contratos verbales porque tienen mucha dificultad a la hora de la prueba, pero bueno, sí que es verdad que se utiliza mucho en la práctica, sobre todo cuando las personas son conocidas, son familiares, son amigos, y entonces se permite que el inquilino pueda estar en la vivienda y no se hace ningún tipo de contrato. Como digo, no lo recomiendo porque además estamos obligados a depositar la fianza legal en el Instituto de Vivienda de la Comunidad Autónoma donde esté situada la vivienda alquilada, y por lo tanto recomiendo que todo se realice por escrito. Pero bueno, si tenéis ese contrato verbal y queréis saber el plazo de duración de los 5 años cuando comienza a correr, como ya he dicho antes, a partir del primer día de la ocupación. En la práctica solemos ver que un contrato verbal luego se transforma en un contrato escrito. ¿Qué ocurre aquí con el plazo de duración? Bueno, pues si lo que se hace es un nuevo contrato, el plazo de los 5 años empezará otra vez a contar. El cómputo se pone en marcha de nuevo cuando firmamos ese contrato por escrito. Sin embargo, si lo que se hace es un documento simplemente para declarar la existencia del contrato verbal, bueno, pues aquí la duración inicial se mantiene, que es la primera, como hemos hablado, cuando el inquilino ocupa la vivienda, y simplemente lo que se hace pues es declarar por escrito la existencia de ese contrato, con lo cual tenemos que tener en cuenta estas dos situaciones, que lo normal en la práctica lo que ocurra es que se realice un nuevo contrato o un contrato por escrito, y así de esa manera pues declarar la situación del arrendamiento.
Amigos, si tenéis alguna duda con vuestro contrato de arrendamiento y queréis que lo revise personalmente, si tenéis un problema con vuestro casero o con el inquilino, bueno, pues no dudéis en pedirme una cita para tener una consultoría por privado a través de una llamada de teléfono o de una videollamada por WhatsApp, por Google Meet o por Zoom. Es muy fácil, en Google ponéis consultoría Tito Petrizzo y ahí la primera página que sale es la mía. Tenéis que marcar en el calendario la fecha que os viene bien y a la hora de la cita me pondré en contacto con vosotros. Así que ya lo sabéis, a través de la consultoría podremos hablar de forma privada, incluso si necesitáis mi intervención en algún procedimiento judicial, ahí lo tenéis para la primera toma de contacto. Y ahora vamos a pasar a responder, a contestar algunos comentarios que los suscriptores de este canal me dejáis en YouTube. Pasamos ahora con los comentarios de los suscriptores y fijaros en este, dice: no entiendo, si el alquiler es de 5 años, ¿por qué te hacen firmar cada año un contrato? Bueno, pues precisamente esta duda es la que respondí en el vídeo de hoy, así que remito a esta suscriptora a que vea este vídeo y ahí va a encontrar la respuesta. El siguiente comentario dice lo siguiente: a mi inquilino se le termina el contrato de 5 años el próximo mes de noviembre del 2024. No quiero renovarle, ¿puedo echarlo? O si quiero ir a vivir, yo puedo. Bueno, pues evidentemente si se termina el contrato porque se ha cumplido el plazo mínimo legal de los 5 años en noviembre de este mismo año, lo que tiene que hacer aquí el propietario es preavisar al inquilino con 4 meses de antelación su voluntad de no renovar y de esta manera, pues llegado el momento, el inquilino va a tener que abandonar la vivienda, no le va a quedar más remedio porque el propietario ha cumplido el requisito legal del preaviso con 4 meses y en caso de que no lo haga, entonces, bueno, pues este contrato se podrá renovar anualmente hasta los 3 años más. Por eso es muy importante, si me estáis viendo los propietarios que se les termina el contrato próximamente, tener muy en cuenta el plazo de los 4 meses de preaviso, porque si no se cumple con este preaviso, entonces el inquilino podrá prorrogar el contrato hasta 3 años más. Vamos ya con otro comentario. Excelente vídeo, pero he quedado con una duda después de ver varios vídeos. Los 5 años de los que hablan, ¿en qué momento empieza a contar? ¿En el momento que me notifica o en el momento que inicie el contrato? Tengo 4 años en el piso y todos los años me han hecho un contrato con una duración anual. Bueno, pues esto lo hemos explicado en el vídeo de hoy y es importante lo que dice aquí este suscriptor, porque dice, lo repito, tengo 4 años en el piso y todos los años me han hecho un contrato con una duración anual. Y si esto es así, entonces a partir del momento de la firma del último contrato comenzarían a contar nuevamente los 5 años, como he explicado en el vídeo de hoy. Vamos con el último de los comentarios, porque si no se va a hacer un vídeo muy largo. Este viene del vídeo donde explicaba la limitación del 3% para la subida de la renta y dice: hola, ¿el 3% se incrementa solo a la renta o también a los gastos generales? Ya que en el contrato está separado los gastos generales de la renta. Bueno, pues no, aquí hay que concretar, porque la limitación del 3% es única y exclusivamente aplicable a la renta del alquiler. Lo que se limita es el IPC y entonces, pues cuando se quiera actualizar la renta se va a limitar al 3%. Esto no aplica para el resto de los gastos. Muy bien, amigos, vamos llegando al final de este contenido. Espero haber aclarado todas las dudas relacionadas con este tema del cálculo de los 5 años y que nadie en España, nadie se haya quedado con esta duda. Quiero agradecer muy especialmente a los más de 4.000 suscriptores que ya somos en el canal. Muchísimas gracias. A mí me encanta agradecer estos pequeños logros. Vamos poquito a poco, aquí que nadie se apresure y que nadie se vuelva loco, pero para mí 4.000 suscriptores la verdad que es muy de agradecer y yo pues personalmente en este vídeo os lo agradezco, como también los agradezco siempre cada vez que respondo a los comentarios de YouTube. Bueno, pues si te ha gustado, no olvides suscribirte si todavía no lo estás y compartir este vídeo con tu familia y con tus amigos. Adiós.